Los saludo una vez más en una nueva entrega de la serie Ecos de nuestra historia para seguir con nuestro recuento de lo que fue el sexenio del presidente Miguel Alemán. En esta ocasión, los invito a echar un vistazo a algunas de las instituciones surgidas durante dicho periodo en México, así como a las imágenes de eventos cívicos y sociales representativos de la época. Los años que van de 1946 a 1952 conforman una época de franca modernización del país, impulsado por el propio gobierno desde una perspectiva de desarrollo y estabilidad, para lo cual se requería actualizar y en algunos casos crear organismos e instituciones acordes con la nueva realidad social y económica que se tenía como meta, siempre considerando los valores nacionales como sustento de nuestra identidad. Asimismo, fue en estos años que la lucha de las mujeres por ser parte activa de la vida política del país comenzó a rendir frutos, abriendo la puerta a una visión ciudadana más equitativa. En su discurso de toma de posesión, el licenciado Alemán Valdés señaló que uno de los puntos de su gobierno sería el fortalecimiento de las libertades humanas y los derechos políticos y una administración de justicia expedita y honrada. A fin de lograrlo, su gobierno expidió importante legislación. Entre las leyes destacan la que otorgaba el voto a la mujer en las elecciones municipales, las leyes generales de población y de derecho de autor, la que creaba la Comisión Nacional de Turismo y el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Se creó el Instituto Nacional Indigenista. En 1952 se dictó el acuerdo que creaba el Estado de Baja California. Se creó la Comisión Nacional de Cinematografía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Acompañamos al licenciado Beteta, secretario de Hacienda, para observar el proceso de acuñación de Cuauhtémoc y Morelos, monedas que el Banco de México ha preparado para el momento en que el Congreso apruebe el decreto de expedición y circulación. 9 partes de plata y una de cobre se ligan en los crisoles, formando barras de metal que laminadas pasan a las máquinas cortadoras donde se producen los copiles o discos. Blanqueados en ácido sulfúrico y lavados con agua se secan en la centrífuga. El Banco de México ha realizado el proyecto y dibujo de las monedas, tomando medidas para la construcción del equipo necesario para acuñar todo el stock metálico que circulará simultáneamente en la República. Las seleccionadoras pesan y separan automáticamente los discos, desechando los defectuosos, ya que la moneda significa el marco de los valores y es la medida estimativa de cualquier mercancía o servicio. Las troqueladoras se encargan de imprimir el cuño. Luego, con gran habilidad, se controla rigurosamente el timbre de cada pieza. Fabricándose 600,000 pesos diarios, se espera completar inmediatamente 10 millones de Cuauhtémocs de 5 pesos, más plata que el dólar, y 40 millones de Morelos de a peso. La circulación del metal blanco incrementa la industria minera y fomenta el ahorro moderno, que puede llevarse a cabo adquiriendo acciones o bonos del Estado, verdadera garantía del porvenir. En la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación se reúne el Consejo Administrativo y de Vigilancia para recibir al señor Presidente de la República, quien, acompañado del gerente señor Campañ Solano, del señor Miguel Alcalá y funcionarios del gabinete, recorre los extensos departamentos dotados de la más moderna maquinaria. En el departamento técnico, el primer magistrado admira artísticas encuadernaciones, entre las que vemos los más pequeños ejemplares impresos en México y diferentes trabajos con fines culturales.
presidente del Consejo de Administración agradece a nombre de los trabajadores la visita presidencial. El gerente de la cooperativa menciona las 6 últimas obras editadas por los talleres gráficos de la Nación y premiadas en el certamen cultural permanente. El primer mandatario entrega las obras y diplomas a los autores distinguidos. En Balbuena, las fuerzas de seguridad de la capital pasan revista ante el jefe del departamento del distrito. El licenciado Casas Alemán, con frases elocuentes, exhorta a los cuerpos de policía y bomberos, que se propone sean los mejores del mundo, al fiel cumplimiento de su importante misión. Después, acompañado del general Grajales, asiste a las brillantes demostraciones de pericia del equipo de tiro de la policía. ¿Qué será más difícil, tirar o detener el blanco? En Bellas Artes es inaugurado el primer Congreso Nacional de Tránsito con asistencia de más de 200 delegados de la República y técnicos observadores de Estados Unidos y Guatemala. El periodista Capistrán Garza dirige un mensaje a nombre de los congresistas, a quienes el general Gómez Velasco, director de Tránsito, da la bienvenida, estimulándolos al estudio de los problemas industriales, económicos y sociales del tránsito y los transportes. Declara inaugurados los trabajos el licenciado Casas Alemán, jefe del departamento del distrito. Manteniendo la tradición de nuestro movimiento revolucionario, el gobierno del estado de Morelos conmemora en Cuautla el 31º aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata, cuya personalidad exalta el general Castrejón ante el presidente de la República. El profesor Roberto Barrios, de la Confederación Nacional Campesina, como expresión de vínculo entre los campesinos del sur y del resto del país, traza el panorama de la iniciación agraria y el presidente alemán deposita una ofrenda floral ante el monumento al sureño. Con significativo desfile se recuerda a los caídos en la lucha agraria que tiene su símbolo en Zapata. La conciencia de la nación se unifica haciendo justicia a las reivindicaciones sociales. $200,000 hombres en el homenaje al benemérito de las Américas, don Benito Juárez, y a nuestra Constitución de 1917. Imponente manifestación encabezada por la bandera del Partido Revolucionario Institucional, bajo la que marchan el general Sánchez Taboada, el diputado César M. Cervantes y Salvador Carrillo, secretario general del STIC. Desde el monumento al ilustre patricio, el general Sánchez Taboada, presidente del PRI, dice: la Constitución es el signo de México y nada debemos temer si caminamos con el presidente alemán abrazados al pueblo y a nuestra Carta Magna. Asisten el señor Ruiz Cortines, representando al presidente de la República, y el jefe del departamento del distrito. Los niños, con fervor patrio, ponen su ofrenda a Juárez ante la faz serena de la nieta del inmortal indio de Guelatao. Esta es la respuesta del pueblo. Nuestra Constitución, que establece la libertad de pensar, la de creer y la de poseer el producto legítimo de nuestro trabajo, es conmemorada solemnemente en su 33 aniversario en el recinto legislativo. El diputado y licenciado Alberto Trueba Urbina, durante su brillante discurso, dice: la Constitución de 1917 estableció por primera vez en la historia del mundo los derechos del proletariado, proveyendo a los trabajadores de armas pacíficas y legítimas para la defensa de sus intereses. Ignacio Ramos Praslow, que participó en la memorable gesta de Querétaro, afirma la nobleza de espíritu que animó los trabajos del Congreso convocado por don Venustiano Carranza. Sobre los muros de la Cámara de Diputados se rinde con letras de oro férvido homenaje a los constituyentes de 1917, cuyas firmas rubrica nuestra Carta Magna, que ha plasmado las aspiraciones del pueblo.
Frente al monumento de la Bombilla se conmemora solemnemente el 19º aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón. El doctor Pérez Martínez, representando al presidente de la República, y los licenciados Aarón Sáenz y Casas Alemán asisten al acto donde el licenciado Delumó, en elocuente discurso, dice: la obra educativa del obregonismo no ha sido igualada hasta ahora. El general Alamillo Flores analiza la brillante carrera militar del expresidente. En la voz de América López vibra el poema del doctor Castillo Nájera, que canta el valor del guerrillero, la hidalguía del ciudadano y la integridad del revolucionario. Y mientras en el lugar de su inmolación se deposita una ofrenda, recordamos con las escenas de nuestra cinemateca al valiente caudillo llegando a Chapultepec como presidente electo, en compañía del entonces presidente Calles. Durante la conmemoración en Bellas Artes del 12º aniversario de la expropiación petrolera a la que asiste el representante del presidente de la República, trae un saludo de los trabajadores el señor Enrique Huidobro Bayardi, secretario del Interior del sindicato, diciendo: consolidaremos la industria del petróleo poniendo todo nuestro esfuerzo. El general Joaquín de la Peña, por la Cámara de la Industria de Transformación, lee interesante discurso analizando las causas y fundamentos de la expropiación. El senador Bermúdez, director de Petróleos Mexicanos, al informar sobre el estado actual de esta industria, dijo: el esfuerzo de varios años de trabajo rindió frutos satisfactorios en 1949 con el descubrimiento de los nuevos campos de petróleo Presidente Alemán en el área de Papantla, Francisco Cano y Monterrey en el noreste y Fortuna Nacional en Tabasco. Nuevos horizontes productores surgieron en la desembocadura del río Tonalá y en Campeche. Las tareas de perforación se intensificaron al doble. Aumentará la producción a 300,000 barriles diarios. Mientras las grandes refinerías de Tampico y Azcapotzalco dan todo su rendimiento, la planta de Salamanca comenzará a funcionar antes de 3 meses. El senador Bermúdez, afirmando las actividades de Pemex, concluye: tenemos la misión de vigilar y cuidar una parte valiosísima del patrimonio nacional. Logrando la conservación y el buen aprovechamiento de los recursos petroleros de México, trabajamos en bien de la nación mexicana. El Comité Central Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional recibe a eminentes damas representativas de la mujer mexicana. La comprensión exacta de la vida social necesita de la opinión femenina, expresa el general Sánchez Taboada analizando la situación de la mujer en México y las medidas necesarias para su redención, perfiladas en el renovador programa del Gobierno de la República. Un justo anhelo, aspirando al pleno goce de sus derechos políticos, unifica a la mujer mexicana en torno al presidente licenciado Miguel Alemán. El sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés significó para nuestro país un reto que, visto a la distancia del tiempo, puede considerarse como el germen estructural de lo que hoy conocemos como el México moderno. Muchas de las instituciones creadas entonces sobreviven hasta ahora, transformadas de acuerdo a las necesidades y metas actuales. Otras desaparecieron, dando lugar a nuevas y mejores instituciones. Por otra parte, la visión nacionalista hacia nuestra historia también se ha transformado desde entonces, para dar paso a una postura mucho más analítica acerca de los hechos y personajes que nos han conformado como país. En cuanto a la configuración de las altas esferas de la política en el México actual, donde la mujer tiene un papel cada vez más preponderante, cabría señalar que los primeros esfuerzos que dieron resultados tangibles ocurrieron durante el sexenio de Miguel Alemán. Así podemos decir que los 6 años de gobierno de Miguel Alemán son parte fundamental de los ecos de nuestra historia. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta serie. Se despide de ustedes
Alejandro Carrillo Castro.